La autoridad y la sumisión. Por Watchman Nee. Los siervos deben obedecer a sus amos de la misma manera que obedecen al Señor, no sirviendo solo cuando los ven y engañando con astucia, sino sirviendo con sencillez de corazón, temiendo al Señor. Sea que el amo lo esté mirando o no, el siervo debe servirlo de la misma manera, con honestidad como sirviendo al Señor. En 1 Timoteo 6:1 dice: Todos los que están bajo yugo como esclavos, tengan a sus propios amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y nuestra enseñanza. En Tito 2:9-10 leemos: Exhorto a los esclavos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, y que no les contradigan, no defraudando, sino mostrando una fidelidad perfecta, para que en todo adornen la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Uno debe primero acatar la autoridad del Señor, y luego otros acatarán la autoridad del Señor en uno. Cuando Pablo y Pedro hablaron de estas cosas, ellos estaban todavía bajo el Imperio Romano, y el tráfico de esclavos era prevaleciente. Si la esclavitud es correcta o no, es otra cosa, pero Dios ordena que los esclavos se sometan a sus amos. En la Iglesia. Dios estableció autoridades en la Iglesia. Puso ancianos, que presiden, y puso a aquellos que trabajan en la obra y enseñan. Dios ordena que debemos someternos a ellos. Además, los jóvenes deben someterse a los mayores. En 1 Pedro 5:5 dice: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. El capítulo 5 habla de ancianos refiriéndose a los que son mayores en edad, mientras que 1 Corintios 16:15 habla de la familia de Estéfanas como las primicias de Acaya, indicando antigüedad según la secuencia en que fueron salvos. Ellos se han dedicado a ministrar a los santos. Estéfanas era muy humilde, y se dispuso a servir a los santos. En el versículo 16 el apóstol agrega: Os exhorto a que os sujetéis a tales personas, y a todos los que colaboran y trabajan. En la Iglesia la mujer también debe someterse al hombre. En 1 Corintios 11:3 dice: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios delegó al hombre su autoridad, como un tipo de Cristo, e indicó que la mujer se le debe sujetar, como tipo de la Iglesia. Por esta razón, la mujer debe tener sobre la cabeza una señal de sujeción a la autoridad por causa de los ángeles. Además, la mujer debe someterse a su marido. Leemos en 1 Corintios 14:34, las mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si hay algo que quieran aprender, deben preguntar a sus esposos en la casa. Algunas hermanas pueden preguntar: ¿qué hago si mi esposo no tiene la respuesta? Si Dios le dice que le pregunte a él, pues pregúntele. Si la esposa persiste en preguntar, el esposo tendrá la respuesta tarde o temprano. Puesto que la esposa le pregunta, él tendrá que buscar la respuesta para poderle responder. De esta manera la esposa se ayuda a sí misma y ayuda a su esposo. En 1 Timoteo 2:11 también dice que las mujeres deben aprender en silencio, con toda sujeción. No se permite que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre, porque Adán fue formado primero, y después Eva, vs 12-13. Los hijos de Dios deben ceñirse de humildad y someterse los unos a los otros. Sin embargo, algunos exhiben con arrogancia su posición y autoridad, pero eso es vil y vergonzoso. Dios no solo estableció su autoridad delegada en el universo físico, sino que también la estableció en el mundo espiritual. Leemos en 2 Pedro 2:10-11, y mayormente a aquellos que andan tras la carne, llevados de los deseos corrompidos, y que desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, injurian sin temblar a las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí vemos un asunto muy importante. En el mundo espiritual hay señoríos y potestades superiores, y Dios inclusive sujetó los ángeles a ellas.
Aunque algunas de estas potestades se rebelaron, los ángeles no se atreven a proferir juicio contra ellas, porque ellas fueron antes autoridades sobre ellos. Hoy, a pesar que estas potestades han caído, los ángeles solo reconocen que antes eran autoridades, por lo cual no se sobrepasan emitiendo ningún juicio. Si ellos se sobrepasan, se hallarán en rebelión. Judas 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Anteriormente Dios había establecido a Satanás como cabeza de los arcángeles. Así que, Miguel siendo uno de estos estuvo alguna vez bajo la autoridad de Satanás. Un día Moisés resucitaría, tal vez se refería al día de la transfiguración del Señor Jesús. Miguel obedeció a la orden de Dios de buscar el cuerpo de Moisés, pero Satanás se lo impedía. Miguel pudo haber enfrentado al espíritu rebelde con una actitud rebelde, también pudo haber reprendido a Satanás de una manera osada, pero Miguel no se atrevió a esto, y se limitó a decirle, el Señor te reprenda. Esto no se aplica a los seres humanos. Dios jamás sujetó los seres humanos a Satanás. Puesto que caímos bajo su poder, nunca fuimos puestos bajo su autoridad. El mismo principio se ve en David. Desde el momento en que estuvo bajo Saúl, la autoridad delegada de Dios, nunca se atrevió a pasarla por alto. ¿Cuán respetada es la autoridad delegada en el campo espiritual? Nadie puede rebelarse contra ella. Quien lo hace, pierde su poder espiritual. Una vez que uno toca la autoridad, puede ver la autoridad de Dios a donde quiera que vaya. La primera pregunta que uno se debe hacer es a quién debe someterse y a quién debe obedecer. El creyente debe tener dos clases de sentimientos, uno que le muestre cuando pecó y el otro que le indique lo que es la autoridad. Cuando dos hermanos deliberan con puntos de vista diferentes, ambos pueden hablar, pero cuando llegue el momento de decidir, solo uno de ellos deberá hacerlo. Hechos 15 describe una conferencia grande en la cual todos, tanto viejos como jóvenes podían participar, todos los hermanos podían hablar. Entre ellos, Pedro y Pablo hablaron. Finalmente Jacobo tomó la decisión. Tanto Pedro como Pablo expusieron los hechos, pero Jacobo tomó la decisión. Aún entre los ancianos y los apóstoles existe un orden de autoridad. Pablo dijo que él era el más pequeño de todos los apóstoles, 1 Cor. 15:9, existe aún una diferencia entre apóstoles grandes y apóstoles pequeños. No es simplemente que alguien nos gobierne, sino que debemos conocer la posición que nos corresponde. Este relato es un testimonio muy hermoso y un cuadro maravilloso, hace temblar a Satanás y pone fin a su reino. Cuando tomemos el camino de la sumisión, Dios juzgará al mundo. Debemos tener confianza al someternos a la autoridad delegada. Cuán grande es el riesgo que Dios corre cuando establece autoridades que lo representen. Cuánto sufre él cuando sus autoridades delegadas lo representan de una manera equivocada. Sin embargo, Dios confía en la autoridad que él estableció. Por eso, es más fácil para nosotros tener confianza en dichas autoridades que para Dios. Debido a que él delega su autoridad confiadamente en el hombre, ¿no deberíamos someternos a ellas con la misma confianza? Debemos someternos a la autoridad con la misma confianza con que Dios la establece. Si hay algún error, no será nuestro, sino de la autoridad. El Señor nos dice que toda persona debe someterse a las autoridades superiores, Ro 13:1. Si Dios confía en el hombre, nosotros también debemos hacerlo. Esto es más difícil para Dios que para nosotros. Si Él ha confiado su autoridad, cuanto más nosotros debemos someternos confiadamente. Lucas 9:48 dice, cualquiera que reciba a este niño a causa de mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor no tiene ningún problema en representar al Padre,
porque el Padre se lo confió todo a Él. Cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en el Padre. Más aún, hasta un niño puede representar al Señor. En Lucas 10:16 el Señor envió a sus discípulos a propagar su ministerio y les dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Todas las palabras, decisiones y opiniones de los discípulos representaban al Señor. Él confiaba plenamente en los discípulos cuando delegó toda autoridad. Todo lo que ellos dijeran en su nombre, Él lo respaldaría. Por eso, rechazar a los discípulos era rechazar al Señor. El Señor pudo confiarles su autoridad con mucha paz. Él no les recomendó que tuvieran mucho cuidado con lo que dijeran ni que no fueran a cometer ningún error cuando hablaran. El Señor no estaba preocupado por lo que pudiera pasar si ellos se equivocaban, pues el Señor tenía la fe y el valor de entregar confiadamente su autoridad a los discípulos. Pero los judíos no tenían la misma actitud, pues dudaban y decían: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos saber que lo que dices es cierto? Necesitamos analizarlo más. Ellos no se atrevieron a creer, pues tenían mucho temor. Supongamos que un ejecutivo de una empresa envía a un empleado a hacer una diligencia y le dice: haga lo mejor que pueda, y en todo lo que haga, yo lo respaldaré. Cuando lo escuchen a usted, me estarán escuchando a mí. Si yo fuera el empresario, tal vez requeriría que se me enviara un informe diario de actividades por temor de encontrar algún error. Pero Dios puede confiar en nosotros como representantes suyos. ¿Cuán grande es esta confianza? Si el Señor confía tanto en la autoridad que delega, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Algunos podrían decir: ¿qué sucederá si la autoridad se equivoca? Si Dios se atreve a confiar en aquellos que estableció como autoridades, también nosotros debemos atrevernos a someternos a ellos. Si las autoridades cometen errores o no, eso no es de nuestra incumbencia. En otras palabras, si la autoridad delegada está correcta o equivocada, ese será un problema que la autoridad deberá resolver directamente delante del Señor. Quienes se someten a la autoridad deben hacerlo de una manera incondicional. Aun si cometen un error en honor a la obediencia, el Señor no les contará eso como pecado, sino que la autoridad delegada será responsable por ello. Por consiguiente, desobedecer es rebelarnos, y el que se somete debe ser responsable delante de Dios. La cuestión no es someternos al hombre, pues si nos sometemos a una persona solamente, perdemos el significado de la autoridad. Más aún, debido a que Dios ya estableció sus autoridades delegadas, Él debe mantenerlas. Si ellas están en lo correcto o no, es problema de ellas, y si yo estoy en lo correcto o no es problema mío. Cada uno es responsable de sus propios actos delante del Señor. Rechazar a la autoridad delegada es rechazar a Dios. La parábola narrada en Lucas 20, 9-16 trata de la autoridad delegada. Dios rentó una viña a unos trabajadores, pero Él no vino personalmente a cobrar el beneficio. La primera, la segunda y la tercera vez mandó a sus siervos, la cuarta vez envió a su propio hijo. Todos ellos eran sus representantes. A los ojos de Dios, aquellos que rechazaron a sus siervos lo estaban rechazando a Él. Ellos no escucharon la palabra de Dios, rechazaron las palabras de su autoridad delegada. Debemos someternos a la autoridad de Dios y también a sus embajadores. En Hechos 9, 4-15 vemos la autoridad directa de Dios y su autoridad delegada, lo cual también podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Una persona puede pensar que si Dios delega su autoridad a un hombre, ella debe someterse a ese hombre. Pero si uno se ha encontrado con la autoridad, sabrá que debe someterse a la autoridad delegada. Uno no necesita humildad para someterse a la autoridad directa de Dios, pero sí necesitará humildad y quebrantamiento para someterse a la autoridad delegada. Solamente al dejar a un lado la carne por completo,
puede uno reconocer la autoridad delegada y obedecerle. Debemos ver claramente que cuando Dios viene en persona, no viene a reclamar el fruto de su viña, sino a juzgar. El Señor le mostró a Pablo que cuando él resistía al Señor, en realidad estaba dando coces contra el aguijón, HCH, 26 horas y 14 minutos. Cuando Pablo vio la luz, también vio la autoridad, y por eso dijo, ¿qué haré, Señor? 22:10. Pablo se puso directamente bajo la autoridad de Dios, pero Dios le mandó a que se sometiera a su autoridad delegada. Le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. 9:6. De ahí en adelante, Pablo conoció la autoridad. No dijo, es muy especial que yo me encuentre con el Señor mismo, así que le voy a pedir a Él que me diga lo que debo hacer. En ese momento Dios puso a Pablo bajo una autoridad delegada. El Señor no estaba satisfecho con hablarle directamente a Pablo. Desde el momento en que creímos en el Señor, hasta ahora, ¿a cuántas autoridades delegadas nos hemos sometido? ¿Cuántas veces nos hemos sometido a ellas? Antes de hacer esto no teníamos la luz, pero ahora. Debemos examinar seriamente lo que es la autoridad delegada por Dios. Hemos estado hablando de la sumisión por 5 o 10 años, pero ¿cuánto nos hemos sometido a las autoridades delegadas? Lo que a Dios le interesa no es su autoridad directa, sino las autoridades indirectas que Él estableció. Quienes no se someten a las autoridades indirectas de Dios tampoco se pueden someter a su autoridad directa. Para entender este asunto claramente, hemos diferenciado la autoridad directa de la indirecta. Pero en realidad, a los ojos de Dios existe una sola autoridad. No podemos menospreciar la autoridad ni en la familia ni en la iglesia. No podemos menospreciar ninguna autoridad delegada. Aunque Pablo estaba ciego, era como si estuviera esperando a Ananías con los ojos abiertos. Cuando escuchó a Ananías, fue como si estuviera escuchando al Señor. Y cuando lo vio, fue como si viera al Señor. La autoridad delegada tiene implicaciones serias. Si la ofendemos, estaremos en problemas con Dios. Es imposible rechazar la luz que proviene de una autoridad delegada y, al mismo tiempo, esperar recibir la luz que proviene del Señor, porque rechazar la autoridad delegada es rechazar a Dios mismo. Solo los necios querrán que la autoridad delegada se equivoque. Aquellos que desaprueban las autoridades delegadas también desaprueban a Dios. A la naturaleza rebelde del hombre le gusta someterse a la autoridad directa de Dios, pero rechaza la autoridad que Él delega. Dios honra la autoridad que delega. En Números 30 se habla del voto de una mujer. Cuando una mujer joven que moraba en la casa de su padre hacía un voto, el padre debía aprobarlo para que éste tuviera validez. Si el padre no lo aprobaba, el voto no sería válido. Cuando se trataba de una mujer casada, si el esposo no objetaba, el voto valía, pero si no lo aprobaba, el voto era anulado. Vs 3-8. Cuando la autoridad delegada aprueba algo, la autoridad directa lo cumple, pero si la autoridad delegada lo desaprueba, la autoridad directa también lo desaprobará. Dios se complace en tener autoridades delegadas y honra dichas autoridades. Cuando la mujer está bajo la autoridad del esposo, Dios no aprobará su voto si el esposo lo desaprueba. Dios solo desea que ella se someta a la autoridad. Pero si la autoridad delegada está equivocada, designará a la persona que tiene dicha autoridad y esa persona llevará sobre sí la iniquidad de su esposa y la esposa sumisa será inocente. V15. Dicho capítulo nos dice que el hombre no puede pasar por alto la autoridad delegada para someterse a la autoridad directa. Debido a que Dios delegó su autoridad, ni siquiera él mismo la pasará por alto, aunque se vea limitado por ella. Dios aprueba lo que la autoridad delegada aprueba y anula lo que la autoridad delegada anula. Él desea apoyar la autoridad que delegó. Por lo tanto, tenemos una sola alternativa con respecto a la autoridad delegada, la sumisión.
A lo largo del Nuevo Testamento se respalda la autoridad delegada. Solamente en Hechos 5:29, cuando el Sanedrín se opuso a Pedro y le prohibió predicar en el nombre del Señor, Pedro respondió: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Solamente cuando la autoridad delegada se opone a los mandamientos de Dios y ofende la persona misma del Señor, podemos rechazarla. Por consiguiente, este pasaje solo puede usarse en tal caso. Debemos someternos a la autoridad delegada en todas las demás circunstancias. No podemos descuidar este asunto, pues sabemos que jamás podremos someternos siendo rebeldes. La autoridad y la sumisión. Por Watchman Nee. Capítulo 8. La autoridad que hay en el cuerpo. En el cuerpo se expresa la autoridad más elevada. La expresión más elevada de la autoridad de Dios se halla en el cuerpo de Cristo, el cual es la Iglesia. A pesar de que Dios estableció sistemas de autoridad en el mundo, ninguna de las relaciones, ya sean con el gobierno o entre padre e hijo, esposo y esposa, amo y siervo, pueden manifestar perfectamente la autoridad. Aunque Dios estableció muchas autoridades en la tierra, son solamente sistemas de autoridad y el hombre puede obedecerlos externamente sin someterse a ellos de corazón. Por ejemplo, si el gobierno establece una ley, las personas pueden obedecerla de corazón o superficialmente. No se puede determinar con certeza la clase de obediencia de una persona. De la misma manera, tampoco se puede saber si la sumisión de un hijo a sus padres es de corazón o es superficial. Por lo tanto, la sumisión a la autoridad no puede ser tipificada por la sumisión de un hijo a sus padres ni la de un siervo a su amo y mucho menos por la del pueblo al gobierno. Sin sumisión, la autoridad de Dios no puede ser establecida. Tampoco una sumisión externa puede establecerla. Además, existen muchas clases de sumisión que se basan en las diferentes clases de relaciones humanas, por ejemplo, padre e hijo o amo y siervo. Pero el amo y el siervo pueden estar distanciados, y lo mismo puede suceder con el padre y el hijo. Por eso no podemos ver una sumisión absoluta ni perfecta en estas relaciones. Solamente Cristo y la Iglesia tienen la expresión más elevada de autoridad y sumisión. Dios no estableció la Iglesia para que fuera una organización, sino para que sea el cuerpo de Cristo. Pensamos que la Iglesia es la reunión de creyentes que comparten la misma fe, o que ella existe cuando nos reunimos con amor. Pero Dios tiene otra perspectiva. La Iglesia no es solamente un grupo de personas que se reúnen por una fe común a sus miembros ni por tener el mismo amor, sino que también es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la Iglesia. El Padre y el Hijo, el amo y el siervo e inclusive el esposo y la esposa, pueden estar separados, pero el cuerpo y la cabeza jamás pueden separarse. Ellos están unidos para siempre como una sola unidad. De la misma manera, Cristo y la Iglesia nunca pueden estar separados el uno del otro. Cristo y la Iglesia disfrutan de una sumisión y autoridad absolutas, las cuales están muy por encima de todas las demás autoridades y sumisiones. Aunque los padres amen a sus hijos, cometen errores y usan mal su autoridad. De la misma manera, un gobierno puede decretar preceptos equivocados, y la autoridad de un amo puede estar errada. En el mundo no solamente la sumisión es imperfecta, sino también la autoridad. Por tal razón, Dios tiene que establecer una autoridad y una sumisión perfectas, las cuales se encuentran en Cristo y la Iglesia, es decir, la cabeza y el cuerpo. Algunos padres les hacen daño a sus hijos, algunos esposos a sus esposas, algunos amos a sus siervos y algunos gobernantes a sus ciudadanos. Pero jamás la cabeza querrá hacerle daño a su propio cuerpo. Por lo tanto, la autoridad de la cabeza nunca estará equivocada y es perfecta. Observe que la sumisión del cuerpo a la cabeza también es perfecta. Tan pronto como la cabeza tiene un deseo, el dedo se mueve. No se necesitan palabras ni usar la fuerza, y todo es armonioso.
La voluntad de Dios es que nos sometamos perfectamente. Dios ha de conducirnos a una sumisión similar a la del cuerpo cuando se somete a la cabeza. Solamente entonces, Dios estará satisfecho. Esta sumisión no puede ser representada por el esposo y la esposa, ni en las demás relaciones humanas. La autoridad es de Dios, y también la sumisión. La autoridad y la sumisión son una misma cosa, no es como en el mundo donde la autoridad y la sumisión son dos cosas diferentes. No es necesario que la cabeza haga un gran esfuerzo al dar una orden para que el cuerpo responda, tan pronto como viene el pensamiento, el cuerpo actúa. Existe una perfecta armonía en esto. Si nos sometemos de la misma manera que un hijo se somete a su padre o como una esposa se somete a su esposo, Dios no estará satisfecho. Dios desea que nuestra sumisión sea como la del cuerpo a la cabeza. No es una sumisión forzada, como ocurre en las naciones, sino como la del cuerpo a la cabeza. Tan pronto la cabeza tiene una pequeña intención, espontáneamente surge una sumisión armoniosa. Si uno se somete a Dios continuamente, se dará cuenta de que las órdenes y la voluntad de Dios son completamente diferentes a lo que uno pensaba. Sus órdenes son palabras que salen de su boca, y su voluntad es una idea que brota de su corazón. Una orden debe darse audiblemente, pero la voluntad no lo necesita. El Señor Jesús era sumiso no solamente a las palabras de Dios, sino también a su voluntad. Cada vez que Dios deseaba algo, el Señor respondía y lo hacía de inmediato. Dios debe forjar en Cristo y la Iglesia una relación como la de Cristo y el Padre. Debe trabajar en nosotros hasta que nos sometamos a Cristo de la misma manera como Cristo se somete a Él. Al comienzo de su obra, Dios fue la cabeza de Cristo y después hizo que Cristo fuera la cabeza de la Iglesia. Él tiene que trabajar en nosotros para que tengamos una sumisión igual a la de Cristo, sin necesidad de la disciplina del Espíritu Santo. Tan pronto como Él tenga un deseo, nosotros debemos obedecer inmediatamente. Más adelante en la obra de Dios, Él hará que los reinos de la tierra sean el reino del Señor y de su Cristo. La primera parte ya se cumplió, y la tercera parte no se ha cumplido todavía. Nosotros nos encontramos en la mitad de la obra. Si la segunda parte de esta obra no se completa, la tercera no comenzará. ¿Estamos aquí para someternos y para darle a Dios una vía libre, o estamos aquí para desobedecerle y limitarlo? Dios no ha obtenido una autoridad en el universo. Pero su autoridad tiene un éxito completo en la Iglesia, ya que en ella no hay rebelión. La Iglesia es la segunda parte de su obra, lo cual es el punto crucial. Por esta razón, Dios reserva su mayor gloria para nosotros. Si no hemos visto lo que es la autoridad, no podremos avanzar. Si este asunto no ha sido resuelto en nosotros, tampoco lo estará en los demás. Nosotros tenemos la responsabilidad de expresar la autoridad de Dios. La sumisión del cuerpo a la cabeza es espontánea y armoniosa. Dios dispuso todas las cosas. El cuerpo y la cabeza tienen la misma vida y la misma naturaleza, por lo cual, la sumisión es espontánea y no ser sumiso es un concepto extraño. Por ejemplo, si la mano se levanta según el deseo de la cabeza, eso no tiene nada de raro, pero si la mano no se mueve, será muy extraño, posiblemente la mano esté enferma. El espíritu de vida que Dios nos dio es el mismo que está en el Señor. También la vida y la naturaleza que nos dio son las mismas que tiene el Señor. Por eso, no existe posibilidad alguna de que haya desorden o desobediencia. Algunos de los movimientos de nuestro cuerpo son conscientes, mientras que otros son inconscientes. La unidad entre la cabeza y el cuerpo no depende solamente de una sumisión consciente, sino de la sumisión inconsciente. Como sucede con la respiración. Uno puede respirar profundamente haciéndolo adrede, o puede respirar espontáneamente sin darse cuenta. O como el corazón que palpita inconscientemente. No necesita que le demos una orden para que lo haga. Esto es sumisión en vida.
Para que el cuerpo se someta a la cabeza, no es preciso que haya ruido ni imposición ni fricción. Todo se da en armonía. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.